perfil serológico y vayan prestando atención. Después pasamos a la C y la D y la E, la G, como le dije acá a la compañera, que es cortito, ustedes van a leer esa hepatitis, ¿está bien? La D, la E y la G. Hagan un cuadro comparativo entre la A y la E, la D y la C, la D y la B y la G con la C, ¿está bien? Son muy parecidos, entonces eso le dejo a ustedes como lectura autónoma. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Sí o no? Ah, Ágata. ¿Cómo era? Ágata, ¿no? Anda a lavar la cara. En serio te estoy diciendo. Vamos. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos un cuadro, ¿sí?, de lo que es el perfil serológico de la hepatitis B. La hepatitis B es uno de los... O sea, lo voy a decir en palabras más sencillas. El médico no sabe interpretar el perfil serológico de la hepatitis B. Se confunde mucho. Entonces, es muy importante que ustedes estén atentos a la explicación del día de hoy. ¿Por qué? Porque la hepatitis B, como yo le dije a ustedes en la clase pasada, la hepatitis B es uno de los virus que vamos a decirle que pueden causar un carcinoma hepático. Si no causa un carcinoma, una cirrosis o una fibrosis. O también una insuficiencia hepática. Entonces es muy importante que ustedes vayan estando atentos, ¿verdad?, de lo que es el perfil serológico de la hepatitis B. Ahora, los pacientes con la hepatitis B pueden pasar por distintas fases de la infección. Entonces aquí es muy importante que ustedes sepan interpretar cada fase para poder saber qué es lo que se puede hacer con este paciente. La primera fase, bueno, antes de entrar a este cuadro, vamos a hacer un poquito de recuerdo. Vamos a repasar algo. Hepatitis B tiene 3 tipos de antígenos. ¿Cuáles son esos 3 tipos de antígenos, doctores? Superficie, core y la E. Y esos antígenos, recuerden que también van a generar los anticuerpos. Estos anticuerpos que serían los anticuerpos anticore, antisuperficie y el antígeno E. ¿Se acuerdan? Eso no se olvide para poder entender este cuadro. La primera fila corresponde a quién? Corresponde a un paciente con una fase de incubación tardía. Recuerden que el profesor le explicó a ustedes que los pacientes, a medida que van avanzando el tiempo de incubación o a medida que va progresando, vamos a decirle, en la infección y no enfermedad, las concentraciones o la carga viral van aumentando. A medida que van aumentando, sí, vamos a decirle que se van tornando más detectables y van tornándose más infecciosos. Va a llegar en un momento que la etapa de incubación termina y comienza a aparecer las manifestaciones clínicas. ¿Se acuerdan? Ahora, en el caso de la primera fila corresponde a un paciente con fase de incubación tardío. Sería una persona que se ha infectado ya hace tiempo. Y vamos a decirle que viene a consultar con ustedes y le dice, mira, doctor, doctora, yo quiero saber si es que me llegue a infectar por hepatitis B. ¿Por qué? Porque estuve con otra persona que sí tiene hepatitis B. Entonces, en este caso, ustedes van a pedir, ¿sí?, el antígeno superficie y el antígeno E. ¿Está bien? Usualmente, en la práctica, vamos por la práctica del día a día, normalmente se pide nada más antígeno superficie. El antígeno superficie es un antígeno que determina la presencia, o sea, si hay o no hay hepatitis B. Pero tienen que tomar un poquito de cuidado. Recuerden que la hepatitis delta depende de la hepatitis B, ¿se acuerdan? Esas cosas que yo les voy mencionando en clase es lo que yo quiero que ustedes sepan de los otros virus de la hepatitis. La A, por ejemplo, le hice una comparación con la E, recuerdan, vía transmisión. Y la B, lo que le estoy diciendo que también es el antígeno que quiero que atiendan un poquito. Después todo es igual. Vía transmisión, todo es igual, chicos. Entonces, vamos a decirle que los otros virus que están después de la C, ustedes no van a tener ningún problema, porque son la misma información. En el caso, volviendo al tema, en el caso del antígeno superficie, determinar el antígeno superficie, ¿sí?, me permite hacer un diagnóstico de una hepatitis B. ¿Está bien? Pero siempre observando
¿sí? ¿Cómo va la evolución de mi paciente? Si yo veo que mi paciente está progresando muy rápido, está empeorando muy rápido, me tiene que llamar la atención, anda que es una hepatitis delta, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta o haciendo la valoración clínica de mi paciente. Ahora, lo ideal, doctores, además de pedir antígeno en superficie, es pedir el antígeno E. ¿Por qué? Porque el antígeno E es, vamos a decirle, que indica si el paciente es infeccioso o no. Porque esta persona que le está diciendo a usted, mira, doctor, doctora, me metí con una persona con antígeno que estaba con hepatitis B y me preocupa que yo le haya transmitido a mi pareja, entonces yo quiero confirmar si tengo la hepatitis B. Entonces, en este caso, además de antígeno superficie, yo tengo que solicitar el antígeno E. En el caso del antígeno superficie positivo, y en el caso del antígeno E positivo, porque miren que el antígeno E aparece positivo barra negativo, ¿verdad? En el caso del antígeno superficie positivo y el antígeno E positivo, es indicio de que hay una hepatitis B, además también el paciente es infeccioso. Entonces, en este caso, el paciente con hepatitis B y que es infeccioso, es importante que reciba el tratamiento y inmediatamente solicitar también antígeno superficie para la otra persona si es que una persona con pareja, ¿comprenden? Entonces, el antígeno superficie y el antígeno E debería ser, vamos a decirle, lo que ustedes tendrían que solicitar a un paciente con una posible hepatitis B. ¿Está todo bien hasta acá? En el caso del antígeno E que arroja un resultado negativo, se confirma un caso de hepatitis B, pero mi paciente no es infeccioso. El virus en este caso no se encuentra replicando. Vamos a decirle que posiblemente el virus entró en un estado latente. ¿Están entendiendo? Posiblemente entró, pero a cualquier momento esa hepatitis B puede activar su replicación. Entonces yo tengo que controlar si siempre con el antígeno superficie, si va a aparecer en algún momento con el antígeno E. Segundo, hepatitis aguda. Recuerden que la fase aguda de una enfermedad es donde ya el paciente va presentando las manifestaciones clínicas. ¿Está bien? Es el momento donde el paciente presenta la ictericia, aparece con las náuseas, aparece con el vómito, diarrea, dolor del cuadrante superior derecho, no se olviden, tendría una bilirubinemia muy alta, más la TGO y la TGP alta. ¿Está bien? Las transaminasas. No se olviden que el perfil hepático es lo que nosotros hacemos o lo que pedimos para, sí, al paciente para monitorear de cómo está funcionando el hígado. ¿Está bien? En el caso del paciente con fase aguda de la enfermedad, acá ustedes pueden observar que además de antígeno superficie positivo y antígeno E positivo, ya vemos los anticuerpos tipo IgG, IgM positivo contra el core. El antígeno core, ¿por qué no se solicitó aquí? El antígeno core usualmente se usa para determinar si realmente es una hepatitis B. Recuerden que, nuevamente, la hepatitis delta depende de la envoltura de la hepatitis B. En la envoltura se encuentra el antígeno superficie, pero lo que está dentro de la envoltura no tiene el core de la hepatitis B. Yo le definí a ustedes lo que era el core. El genoma más proteína, ¿se recuerdan? Entonces ese era el antígeno core. Si no hay antígeno core, entonces estamos frente a una hepatitis delta. En este caso, yo lo que estoy solicitando es los anticuerpos contra el core. Entonces acá, gente, ustedes cuando confirman un caso de hepatitis B, entonces yo tengo que solicitar el antígeno E más los anticuerpos anticore. ¿Comprenden qué le digo a ustedes? Porque es lo que yo voy a usar para monitorear a mi paciente. Recuerden que la hepatitis B es una hepatitis, es un virus oncogénico. Entonces, eso es el perfil serológico que tengo que tener en cuenta a mi paciente cuando estoy tratándolo. Tercero, quiero que ustedes observen, ¿verdad? Que dice
Hepatitis aguda con antígeno superficie negativa. ¿Por qué aparece un antígeno superficie negativo y antígeno E negativo, pero me aparecen los anticuerpos contra el core positivo? Volvemos otra vez, ¿verdad? De lo que le expliqué la semana pasada, que la máquina que aparece, ¿verdad?, en el laboratorio tiene dos extremos. Un extremo que se llama límite superior, otro extremo que se llama límite inferior. El límite superior, ¿qué significa? ¿Hasta dónde puede leer? Si llega a pasar de los límites superiores, el analito que estoy buscando, como una glucosa, como la transaminasa, porque la glucosa también buscamos en un caso de hepatitis, porque recuerden que si el hígado hace algo que se llama glucogenólisis, ¿está bien? Entonces, como un hígado está pasando por una injuria, entonces hablamos de un caso de hipoglicemia. Entonces, bueno, en este caso disminuye, ¿verdad? Pero le digo nomás, en el caso del límite superior, si la TGO, la TGP está por encima del límite superior, sale un aviso de error. Pero en este caso es el otro extremo, con antígeno de superficie negativo. El otro extremo es límite inferior. El límite inferior se refiere también hasta dónde va a leer. Pero hasta dónde va a leer sería hasta qué cantidad o hasta qué pequeña cantidad él puede detectar. ¿Me entienden? Vamos a inventar un valor, 1. Si el antígeno superficie alcanza los títulos de 0,5 o 0,4 y no alcanzan los límites inferiores para que pueda arrojar un resultado positivo, entonces en este caso hablamos de un antígeno superficie negativo. No están siendo detectables. ¿Por qué sucede esto? Posiblemente el paciente está con una carga viral muy baja. Esto es lo que ustedes lo llaman como falso negativo. ¿Está bien? Pero quiero que ustedes observen, ¿verdad?, la hepatitis B con antígeno superficie negativo. ¿Qué es lo que está positivizando? ¿Qué es lo que se observa? IgG, IgM contra el core. Es lo que me puede evidenciar los casos de hepatitis B, chicos. ¿Está bien? Entonces, no olvidar, antígeno superficie, antígeno E y anticuerpo contra el core. Pregunten si no están entendiendo. Ojo, porque yo voy a quitar esto en el examen final y me van a tener que explicar uno por uno. Y no es como se explicó en el cuadro de toxoplasmosis. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos nosotros antígeno superficie y antígeno E negativo, entonces, ¿quién me puede ayudar en este caso? Los anticuerpos contra el core. No esperen que sea un falso positivo. Tiene una buena sensibilidad y especificidad normalmente en los métodos. ¿Está bien? Entonces aquí, ¿se confirma un caso de hepatitis B? ¿Sí o no? Sí. Entonces el tercero se refiere a un paciente con antígeno superficie negativo. Porque si ustedes piden antígeno superficie nada más y antígeno E nada más y aparece una ictericia, entonces ustedes, ¿qué es lo que van a decir? Ah, no, este no es una hepatitis B, este es una hepatitis A. Vamos a hacerle anticuerpo tipo IgM para hepatitis A, dio negativo. Pero no puede ser. Vamos a pedirle hepatitis C, dio negativo. Pero ¿qué hepatitis entonces? Entonces, si yo llego a pedir el anticuerpo contra el core, yo me voy a ahorrar ese tiempo de estar pidiendo cada rato los tipos de antígenos o anticuerpos para los otros virus de la hepatitis. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta acá? ¿Seguro? Ok. Cuarto, quiero que ustedes vayan observando acá. Él es un portador de antígeno superficie sano. El portador de antígeno superficie sano sería el portador crónico. El portador crónico o el portador sano. Recuerden que infección es una cosa, enfermar es otra cosa. No siempre que uno está infectado se enferma. ¿Está bien? Entonces sepan bien la diferencia entre los dos, doctores.
Portador antígeno superficie sano. Tenemos antígeno superficie positivo. Y además también tenemos el anticuerpo tipo IgG positivo contra el core. Y además de eso, ¿qué estoy teniendo? Los anticuerpos anti-E positivo. Esto sería un paciente que ya actúa como un portador crónico. Y les pregunto a ustedes, ¿quién normalmente se comporta o normalmente se pone como portador o transmisor de la hepatitis B? ¿El hombre o la mujer? El hombre. ¿Está bien? El hombre en este caso tiene más probabilidad de actuar como portador. Hepatitis B crónica replicativa. Ojo que este sería el portador sano, portador crónico sano, el que está transmitiendo. Hepatitis B crónica replicativa. Hepatitis B crónica replicativa sería el paciente que está manifestando las etapas crónicas. Un paciente que empezó con agudo puede ceder los síntomas. Puede desaparecer la ictericia, puede ceder los síntomas, pero se mantienen los antígenos superficie de mi paciente positivo. O sea, después de lo agudo se tornó, vamos a decirle, crónico asintomático. O puede que los síntomas vayan continuando por mucho tiempo. Mi paciente está pasando de los 4, 5, 6 meses de la hepatitis B y todavía es infeccioso. Entonces aquí tenemos una hepatitis B crónica replicativa. Este paciente presenta los síntomas. Antígeno superficie positivo, IgG contra el core positivo. Miren que son 3 cruces, significa que va a tener muchos anticuerpos tipo IgG. Y acá nosotros, ¿qué vemos? Positivo, negativo, ¿verdad? Significa que la IgM comienza a ceder, comienza a declinar, que en algún momento va a pasar de positivo a negativo. Hablamos de una cero conversión. ¿Quién mantiene todavía positivo? El antígeno E. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta acá? No entendí. Aquel portador sano. Claro. Mira, te vuelvo a repetir. El agudo puede llegar a ceder los síntomas, escapar y comportarse como un portador sano, pero mantiene el antígeno superficie positivo. ¿Está bien? Se torna asintomático, pero actúa como portador. El agudo puede que continúe con las manifestaciones clínicas, ¿sí? Continúe con los síntomas y ya entrando en un estado crónico. Existen 2 posibles escenarios. O se torna como portador asintomático o continúa con los síntomas de la hepatitis B. El virus continúa replicándose. ¿Me están entendiendo? ¿Está todo bien hasta acá? ¿Sí? Aquí, crónica replicativa. La hepatitis B crónica replicativa, sí, sería un paciente todavía infeccioso. En este caso, el paciente, ¿verdad?, continúa transmitiendo. No es nada bueno también que él se encuentre con la hepatitis B por mucho tiempo. Significa que está habiendo mucha injuria hepática. Significa que está habiendo mucha respuesta inflamatoria en el hígado y aumenta, a medida que va pasando, aumenta la probabilidad de un carcinoma. ¿Está bien? Otro, mínimamente replicativa. Vamos a decirle que ustedes fueron buenos médicos. Ustedes fueron buenos médicos, gente. Entonces ustedes hicieron un buen tratamiento con la lamidubina, ¿sí?, que se usa para el paciente con HIV. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Está disminuyendo la carga viral de la hepatitis B. Estamos viendo aquí, ¿verdad?, que ya la IgM está negativizando. El antígeno superficie continúa positivo por mucho tiempo. Después le voy a dar un consejo para que ustedes anoten después para interpretar los casos. Y miren quién está apareciendo acá. El anticuerpo contra el antígeno E, ¿verdad?
Mínimamente replicativa significa que vamos a decirle que está cediendo a la infección. Está empezando a declinar después de que ustedes ya empezaron a hacer tratamiento. Y va a llegar en un momento que mi paciente de hepatitis crónica mínimamente replicativa va a pasar a la infección pasada reciente. Este sería el producto de este paciente. Este sería el producto de este paciente, ¿por qué? Porque se curó de la hepatitis B. ¿Está todo bien hasta acá? Y miren quién acá empezó a aparecer. ¿El anticuerpo contra quién? Superficie, muy bien. ¿Y quién todavía positivo? ¿Quién continúa todavía positivo? IgG. Esto puede también positivo o negativo. Y miren el anticuerpo contra E, positivo. Este es un paciente que recién se curó con la hepatitis B. ¿Está bien? Este es reciente. Con el tiempo, quiero que ustedes vayan mirando. Distante. Significa que hace tiempo se curó. Y quiero que ustedes miren acá. Ojo, los anticuerpos contra E desaparecen. Tenemos positivo, positivo, negativo, negativo. ¿Qué significa eso? Un punto muy importante es esperar que mi paciente se cure bien para poder inmunizarlo. ¿Por qué? En una inmunidad activa natural, cuando hablamos de inmunidad activa natural, es donde el paciente se expuso, se infectó y se enfermó y generó la memoria, en este caso contra la hepatitis B, con el tiempo va cediendo. Sea, en este caso va desapareciendo la inmunidad. O va declinando los títulos de anticuerpo en donde estos títulos no alcanzan las concentraciones. ¿Para qué? Para poder conferir una protección para una segunda exposición. Entonces, en este caso, los pacientes con hepatitis B, que se curaron ya hace mucho tiempo, si llegan a hacer una serología para hepatitis B, posiblemente van a encontrar resultado negativo. Van a encontrar un resultado negativo, entonces esto no es nada bueno. ¿Por qué? Porque tiene que ser inmunizado. ¿Me están entendiendo? Se inmuniza a estos pacientes. Lo que se le coloca a estos pacientes son los antígenos superficie sin el virus. Son 3 dosis, ¿recuerdan? ¿Saben de eso? Son 3 dosis en donde el paciente tiene que cumplir con el calendario de inmunización y para saber si llegó a alcanzar los títulos de anticuerpos, se puede hacer otra vez la serología, hacer una titulación y vamos a encontrar acá los títulos de anticuerpos que confiere esa protección. ¿Está bien? Entonces, la infección natural, donde el paciente, ¿verdad?, se enfermó, en este caso, el paciente, ¿verdad?, sus anticuerpos con el tiempo van cediendo. Y eso no es nada bueno, porque como le dije a ustedes, si no hay anticuerpos protectores, hay una segunda infección y hay una segunda vez que se puede enfermar. ¿Y qué le dijo el profesor? El hígado no va a funcionar tan bien como antes que se haya infectado con hepatitis B. Si era la A, hay una recuperación total, pero en la B vamos a ver que existe una injuria hepática, un daño, una cicatriz. Entonces es muy importante que el paciente sepa, ¿verdad?, que ya está con las defensas debilitadas en el hígado. Entonces, si se llega a infectar por otro virus que le voy a mostrar a ustedes, sí, que sería la hepatitis C, es causar más daño de lo que ya hay ahora. En donde el paciente más adelante, ¿qué es lo que puede desencadenar? Una insuficiencia hepática. ¿Está todo bien hasta acá? ¿Sí? En realidad, una pasada distante que hace mucho tiempo, que se mantenga con una sola cruz, no alcanzó todavía los títulos de anticuerpos protectores. Lo ideal sería 2 cruces. Entonces, si tu paciente tiene una cruz, tiene que ser inmunizado para alcanzar el título. ¿Está bien? ¿Comprendieron hasta ahora?
No entendí tu pregunta. No te puedo decir si es común o no, porque depende mucho de la genética. Depende mucho de la genética de cada persona, o sea, del complejo mayor de histocompatibilidad, porque va a depender del péptido que va a presentar. Pero cada paciente tiene un sistema inmune que se comporta de una forma distinta. Entonces acá es muy importante sí o sí hacerle una titulación, ¿está bien? No te puedo decir sí o no, ¿está bien? Una pauta que yo le puedo dar a ustedes, un consejo que ustedes podrían anotar, que no está en el slide, es lo siguiente. El antígeno superficie es el primero en aparecer y en el último en desaparecer. ¿Está bien? Eso ustedes tienen que tener en cuenta, doctores. El antígeno superficie es el marcador serológico que me permite evaluar a mi paciente si está entrando a una etapa crónica de la enfermedad. Entonces, volviendo al tema. El antígeno superficie es el primero en aparecer y en el último en desaparecer. ¿Está bien? El antígeno E. El antígeno E, que también es otro perfil serológico. El antígeno E, por más que aparezca ahí, que supuestamente aparece de forma conjunta con el antígeno superficie, el antígeno E, chicos, aparece en segundo lugar. Es el último en aparecer y el primero en desaparecer. El antígeno E. Les vuelvo a repetir. El antígeno E es el último en aparecer y en el primero en desaparecer. ¿Está bien? Un antígeno E negativo con un antígeno superficie positivo indica que mi paciente tiene todavía hepatitis B. El antígeno E es para determinar si esta infección continúa activa. El antígeno superficie indica si hay o no hay hepatitis B. ¿Está bien? Lo que yo quiero es negativizar ese antígeno o hacer que ocurra una cero conversión. ¿Me entendieron hasta acá? ¿Sí? Sí. Ya no va a estar transmitiendo. Y eso es muy importante que vos recuerdes. ¿Por qué? Porque fíjate que los pacientes con un antígeno E positivo significa que la saliva, el sudor, la leche materna, si es una mamá que recién tuvo un nené, o si era gestante con antígeno E positivo y está con un niño de 8 meses en la pancita, entonces posiblemente va a haber una transmisión vertical. Y acordate que los recién nacidos, los neonatos, tienen un 98% de posibilidad de cronificar. Cuando viene al mundo, significa que este niño ya va a tener una cirrosis hepática probablemente, o una insuficiencia, ¿está bien? Tratamiento. Para los casos de los pacientes con antígeno superficie positivo, yo lo que puedo hacer es administrarle una inmunidad pasiva. Es darle anticuerpos que van a neutralizar el antígeno superficie, ¿está bien? No administrar la vacuna, no darle la vacuna contra la hepatitis B, porque si yo le voy a estar administrando la vacuna contra la hepatitis B, yo le estoy dando antígeno superficie que la vacuna al final al cabo no va a servir de nada. Porque un paciente, ojo, con la enfermedad de hepatitis B ya tiene los anticuerpos, ¿está bien? Ya tiene los anticuerpos. ¿Y qué pasa? Si él se enfermó, vamos a decirle, y está todavía con una curación reciente y usted le administra la vacuna contra hepatitis B, esa vacuna no le sirve de nada. En realidad no le va a servir de nada. ¿Por qué? Porque los anticuerpos van a neutralizar el efecto del antígeno superficie. Está bien, no hace mal, pero te digo nomás que el efecto. Pero acordate que en la hepatitis B hay casos asintomáticos. Hay pacientes que cursan la enfermedad todo el tiempo sin síntomas y que son fácilmente que entran en cronicidad, ¿está bien? Lo ideal acá es lo siguiente, hacerle un antígeno superficie antes de inmunizar. Sí, sería lo ideal. Vamos.
En el caso de las gestantes, se le dan también esos anticuerpos para evitar la transmisión vertical. Si es que ya hubo, hay que atender, ¿verdad?, que este niño puede venir también con síndrome de Torch, ¿se acuerdan? La hepatitis B no hace triada de Sabin, síndrome de Torch, hepatitis, carditis, neumonitis, ¿se acuerdan? En el caso de una infección crónica, se trata con la lamidubina, que sería un antiviral que se usa también con los pacientes con VIH. En este caso, por ejemplo, evita que el paciente vaya, sí, vamos a decirle, cronificando, sería lo ideal su tratamiento, o también se puede usar otros tipos de tratamiento como interferones. Solo que interferón después le explico en la hepatitis C que tiene sus desventajas. Hepatitis B y C tiene una vía de transmisión muy parecida, como por ejemplo, si transmisión sexual, tatuaje, estamos hablando, ¿verdad?, de clínicas donde no se mantiene una buena esterilización de los materiales. Podemos hablar también de sangre contaminada, como por ejemplo un accidente de hospital que donde el médico, el enfermero o el bioquímico se clava sin querer queriendo, ¿sí?, con una jeringa, con una aguja contaminada con sangre de otro paciente. O también están los otros fluidos que pueden ser contaminantes. ¿Está bien? La orina. Recuerden que en la orina también puede aparecer este tipo de virus. La diferencia que tiene la B con la C es que la B sí hay vacuna, pero la C no hay. La C no existe vacuna para él. Y para empeorar, no hay una inmunización pasiva. Tipo, no hay eso, ¿verdad?, de que si yo le puedo vacunar al paciente con hepatitis B o le puedo dar anticuerpos o inmunoglobulinas para poder parar la infección. No existe. Entonces, la mejor medida preventiva para la C es el control de que los bancos de sangre. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta acá? La hepatitis C, vamos a hablar de hepatitis C que es un poco parecido a la G. La hepatitis C, miren chicos que ellos son virus de la familia del flavivirus, son sin envoltorios e icosaédricos. Sus antígenos no hacen reacción cruzada con los otros virus anteriores, con la A y la B, solo que hay que atender un poquito cuando hablamos de pacientes con test rápido de HIV. Probablemente son 2 o más los agentes causantes de la hepatitis C y la etapa aguda es generalmente subclínica. La C se caracteriza mucho de que los pacientes que portan a este tipo de infección no presentan la sintomatología. En la B, por ejemplo, el 90%, el 95% de la población aparece con los síntomas agudos. En la C, el 70-75% de la población no presenta los síntomas. Puede cursar la enfermedad sin presentar ningún tipo de síntoma, ni la aguda ni la crónica, en donde mi paciente otra vez vuelve a tener la probabilidad de que de tener un carcinoma hepático. Aparece, pero depende mucho de la respuesta inmune del paciente, pero usualmente ¿verdad?, los pacientes no presentan ningún síntoma. Si aparece ictericia, poquitito, ¿verdad?, pero muy moderado. Generalmente entonces la hepatitis C van a cronificar, ¿está bien? En el caso de la C, fue identificado en el año 1889 tras el aislamiento del ARN vírico a partir de un chimpancé infectado por sangre de una persona con hepatitis no A y no B. La hepatitis C es la principal causa de infecciones por virus, ¿verdad?, no A y no B, y es la principal causa de hepatitis post-transfusional. En una época se vio, ¿verdad?, que los pacientes o muchas personas estaban padeciendo de carcinoma hepático. Y ellos, ¿verdad?, empezaron a buscar la causa y se encontraron que todos eran portadores de hepatitis C. Y se preguntaron por qué. ¿Qué es lo que ellos tienen? ¿De dónde empezaron a sacar ese virus? Pero al ver que ellos tenían algo en común, ¿sí?, que era que todos recibieron una transfusión sanguínea, entonces ellos determinaron que la vía de transmisión principal de la hepatitis C es por transfusión sanguínea. ¿Está bien? Por eso que la hepatitis C se le conoce como la hepatitis del suero. ¿Sí? ¿Suero de dónde? Suero de la sangre, suro. La B también se le puede llamar de esa forma.
La hepatitis del suero, cuando ustedes escuchan de un doctor o una doctora más adelante, ustedes tienen que saber que se están refiriendo a la B y a la C. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta acá? La hepatitis C tiene una vía de transmisión muy similar a la hepatitis B, pero tiene aún más probabilidad de provocar una hepatitis crónica persistente. Por ejemplo, si le llegan a preguntar a ustedes cuál de los virus de la hepatitis presenta mayor probabilidad de cronicidad, es la C. ¿Está bien? Es representante de un género de pacivirus de la familia Flaviviridae. Él es ARN monocatenario, tiene un genoma de ARN polaridad positiva, tiene un extremo 5' no traducible, que significa que no lee los ribosomas, y una cola de 3' en donde sí aparece que es traducible. La hepatitis C, ¿por qué no hay vacuna? Porque presenta mucha variabilidad genética. Hay muchas variaciones genéticas. Fíjense que también ya hay casi especies. Vamos a decirle que de ese género de pacivirus ya pueden ir apareciendo 2 especies de hepatitis C. ¿Está bien? Para que ustedes sepan. Y va aumentando, donde esa variabilidad hace un poco difícil de desarrollar una vacuna contra él. Por eso que la mejor medida preventiva es el control, por ejemplo, de los bancos de sangre. Disminuyó bastante, pero recuerden que hepatitis C también tiene una vía de transmisión que es la sexual. Existen 6 genotipos. ¿Está bien? Estos virus, además de replicarse en los hepatocitos, también se pueden replicar en monocitos, linfocitos B, macrófagos y, como le dije, en los hepatocitos. ¿Está bien? ¿Por qué, profesor, yo tengo que saber que los monocitos también, ¿verdad?, se pueden replicar? Porque los monocitos pueden actuar como un caballo de Troya. ¿Sí? La infección que ellos provocan es una infección persistente. Recuerden que la infección persistente es una infección no lítica. Entonces, ¿qué pasa? El monocito se comporta como un caballo de Troya en donde va llevando al virus por todos los lados que él se quiera ir. Y va a llegar un momento que llega al hígado en donde, ¿verdad?, puede encontrarse con los hepatocitos y llegar a infectar un hepatocito y causar una infección activa. ¿Está bien? Están con calor, ¿verdad? Allá le mostró. No pongan muy frío. Van a aumentar o disminuir la temperatura. Ah, bueno. No. Si querés acá que empiece a picar por la cara de Iramara, mejor no. Vamos. ¿Qué pasó? Miren, el virus de la hepatitis C, gente, utiliza a las lipoproteínas. No sé si ustedes llegaron a hablar de HDL, LDL, VLDL. Bueno, ellos utilizan a las lipoproteínas de baja y muy baja densidad. Ellos se van a polimerizar con esas lipoproteínas y van a conseguir infectar a los hepatocitos, ya que las lipoproteínas actúan como mediador. Tipo, le va a permitir la entrada. Van a utilizar a la lipoproteína para facilitar su ingreso dentro de los hepatocitos. Además de eso, los virus pueden replicarse en los linfocitos, ya que tienen receptores como el CD8-1, sería la tetraspanina, es un receptor que se encuentra en muchos de los linfocitos y otras células, que permite albergar el virus en el exterior del hígado. El virus, su replicación, van a ser en el retículo endoplasmático, van a salir por gemación y esto va a ir apareciendo ya a la circulación sanguínea. Puede que se replique o puede que no. Puede mantenerse un estado latente en el retículo endoplasmático, por ejemplo. ¿Por qué la hepatitis C cronifica muy fácilmente en nuestros pacientes, verdad? Porque dijo la compañera ahí, pero profe, no presenta ningún síntoma, ningún signo. Normalmente no van a presentar, ¿por qué? Recuerden que el sistema inmune tiene los mecanismos antivirales, ¿se acuerdan? El primero era la síntesis de DNAsas. El segundo era la inhibición de la síntesis proteica. El tercero era el bloqueo del ensamblaje.
Y si esto no funciona, ¿cuál es el último recurso? La apoptosis. En el caso de la hepatitis C, ¿qué es lo que puede hacer? Puede interferir en la señal, me voy a poner acá en el medio, puede interferir en la señal del interferón alfa. Recuerden que el interferón se puede unir al receptor que se encuentra en las células y inducir una cascada de señalización dentro de la célula para activar los mecanismos antivirales. La hepatitis C es como si fuese una persona que viene y corta la señal. Al cortar la señal, sí, gracias a sus genes que le permite sintetizar también algunas enzimas, sería algunas fosfatasas para que ustedes sepan, corta la señal, ¿sí? Van a cortar la señal interferón, entonces estos mecanismos antivirales, ¿qué es lo que va a suceder? No aparecen. ¿Entienden? Otro punto, si es que los mecanismos antivirales no funcionan, ¿cuál es el último recurso? Apoptosis. ¿Se recuerdan? También ellos pueden inhibir la apoptosis. Ellos inhiben la apoptosis, en este caso el hepatocito continúa produciendo estos virus de la hepatitis C. ¿Está bien? Un paciente con hepatitis C, en este caso, usualmente no presenta síntomas. ¿Por qué? Porque el virus es capaz de mimetizar el sistema inmunológico, controlar. Si es que llega a aparecer, sí, es porque en este caso el paciente se llegó a infectar por una variante que no es tan capaz de controlar. Recuerden que la variante se refiere a que si es muy infeccioso, si tiene más capacidad de controlar a la célula o si tiene menor capacidad. ¿Está todo bien hasta acá? ¿Sí? El 75% es crónico, en este caso. Esto se debe por los efectos tóxicos del virus. Ocurre una desregulación del sistema inmune. Hasta un 50% harán también fenómenos autoinmunes. Los pacientes con hepatitis C también desencadenan trastornos autoinmunes, que por ejemplo podemos hablar de una hipersensibilidad tipo 3, ¿se recuerdan? Mediada por inmunocomplejos. La capacidad de hepatitis C o el virus de evitar la muerte celular favorece la infección persistente en donde van a facilitar las hepatopatías. La extensión de la infiltración linfocitaria, la inflamación, la fibrosis portal o periportal y la necrosis es lo que nosotros buscamos en una biopsia hepática en un paciente con hepatitis C. El diagnóstico y el control o el monitoreo de mi paciente con hepatitis C es un poco laborioso. No es como la hepatitis B que vos tenés el perfil serológico, todo bien. En la hepatitis C, vos le haces la serología, dio positivo. Bueno, ¿qué puedo hacer ahora, profesor? El siguiente paso es ver la transaminasa, la bilirrubina, la fosfatasa alcalina y hacer también una biopsia. Hacer una biopsia hepática es para determinar hasta dónde vino vamos a decirle, el efecto tóxico de la hepatitis C. A partir de eso vamos dándole algunos tipos de grados. No sé si ustedes en anatomía patológica hablan de eso, pero por ejemplo, cuando hablamos de carcinoma hablan de grados, grado 1, grado 2. Ese es en el cuello uterino, ¿verdad? Poco, bueno, también se puede graduar las lesiones necróticas que aparecen en el hígado. En base a eso, uno ya va determinando hasta dónde fue el daño en el hígado. ¿Está bien? Eso también se puede aplicar. Eso ustedes, no sé, van a ver en otra materia posiblemente. En la misma vía de transmisión de la B, los pacientes con infección de hepatitis B y con HIV también, sí, tienen altas probabilidades de tener la C. Por el momento no hay profilaxis pasiva ni activa, ¿está bien? Recuerden lo que les dije a ustedes. Y está muy asociado a la post-transfusión. Aparece la otra vía de transmisión, pero está muy asociado con la transfusión sanguínea, ¿está bien? Existen otros medios de transmisión que todavía se desconoce. El periodo de incubación puede ser de 6 a 12 semanas y como les dije a ustedes, están asociados a esto. Incidencia, esta
tiene un nivel mundial, una incidencia muy alta. Muchos pacientes se comportan como pacientes crónicos asintomáticos. Lo que le caracteriza a este virus que queda en células sin provocar su muerte y favorece una infección persistente con hepatopatías con el tiempo. ¿Por qué tu paciente no presenta la sintomatología? Porque depende mucho de tu respuesta inmune. En este caso, la inmunidad celular está relacionada con los síntomas y también con la cura. El 5%, el 10% de los pacientes se curan. Hay más crónicos que cura. La infección crónica de la hepatitis C, o mejor dicho, la cronicidad de las enfermedades infecciosas no es bueno. ¿Por qué? El sistema inmune ya está colapsando. ¿Está bien? Ya está llegando a un punto que ya no está consiguiendo producir esas citocinas que el profesor le explicó a ustedes. Al no producir las armas necesarias o la señalización que tiene que inducir la activación del sistema inmunológico, entonces acá ¿quién sale ganando? ¿El sistema inmune o el agente infeccioso? El agente infeccioso. Es como si fuese que vos le estás tirando a un soldado sin armas. Entonces lo que vamos a ver aquí en enfermedades crónicas, en todos, vamos a irnos para todos, es que mi paciente va entrando o va llegando con soldados que ya le están faltando armas en este caso. Entonces, para ninguna enfermedad infecciosa es bueno que mi paciente vaya cronificando. En el caso de la C, se va observando a lo que se llama agotamiento de los linfocitos CD8. Tipo, está cansado ya de trabajar. Ese cansado de trabajar significa que ya está cansado de producir esas granzimas y esas perforinas que yo le expliqué. Entonces, van acabando, entonces no se van induciendo la apoptosis. ¿Están entendiendo? Es que el virus, ¿verdad?, tiene esa capacidad de producir, ya que manda las señales a las células citotóxicas para que vayan secretando para afuera de la célula hepática. Los anticuerpos no confieren protección. Esto se debe, ¿verdad?, a la variabilidad antigénica otra vez. ¿Está bien? Miren, la mayoría de los casos son asintomáticos, hay una recuperación del 15%, el paciente puede presentar una viremia por 4 a 6 meses en la etapa aguda. Los síntomas, si es que la hay, es similar a la A y la B. En el caso de la C hay una inflamación menor y los síntomas son más leves. Lo máximo, ahora que vos te preguntaste, lo máximo es una fatiga crónica. Sería la astenia, ¿sí? El cansancio, ¿verdad?, por un sistema inmune que ya está trabajando hace mucho tiempo. Infección crónica. Pasa fácilmente la cronicidad. Viene la viremia. 10 años o más. Eso no es nada bueno. Y puede progresar a una hepatitis activa. Sería que va a haber una activación de la enfermedad después de 10 a 15 años también. O sea, el paciente puede llegar a presentar la forma activa de la enfermedad después de 10 a 15 años. Y si es que supera los 20 años, en este caso, hay ya una insuficiencia hepática. La de que es progresión rápida sería la fulminante. Cirrosis en el 15%, en 1 a 3 semanas aparece, ¿verdad?, la progresión rápida después de una transfusión sanguínea. Y el 5% evoluciona a un carcinoma. La evolución hacia los carcinomas también se observa en los pacientes que están con hepatitis C después de 30 años. El alcoholismo, fármacos o otros, por ejemplo, un hígado graso, una cirrosis medicamentosa, una cirrosis, vamos a decirle, por el exceso de alcohol o cualquier otro tipo que desencadene una insuficiencia hepática, son pacientes que son, vamos a decirle, muy fácil de presentar una forma de progresión rápida. La hepatitis C es muy similar a la hepatitis G, ¿está bien? También es de la familia de la familia Flavivirus, Flaviviridae, y también cursa con las infecciones crónicas. Es la misma cosa.
Vía de transmisión es lo mismo, pero la diferencia ¿en dónde está? La diferencia está en el tipo de genoma y también la prevalencia. La C es de distribución mundial. La G hoy en día aparece solamente en algunas partes del mundo. ¿Me están entendiendo? Si quieren saber dónde, por ejemplo, en Japón, aunque la G todavía está en discusión si realmente es una hepatitis G. Porque no es algo que está todavía así bien claro. Es muy similar a la C en cuestión del genoma. Todavía está en discusión, ¿está bien? Entonces, lo que ustedes están viendo de crónico en la C, lo que ustedes están viendo, ¿verdad? Las vías de transmisión de la C también les sirve para la G, entonces no hay mucha diferencia. No hay un examen específico para la G, no hay una serología. Lo máximo que puede hacer es una PCR, más que eso ya no, ¿está bien? La E, ¿a quién es parecido? A la A. Fecal oral, se desconocen las otras vías. No se olviden que no evoluciona la cronicidad, ni deja secuelas, es común en países de desarrollo, puede causar epidemia y la mortalidad, ¿en quién se concentra más? En embarazadas. Último, diagnóstico de la C. Serología, buscar anticuerpos, ¿hay o no hay anticuerpos? Si hay, entró en contacto. El siguiente paso es ver si el hígado cómo quedó, ¿está bien? En cuanto al VIH, los resultados se confirman por medio de pruebas de transferencia de Western Blot. Cuidadito con esa parte, porque se puede observar que los test rápidos para HIV tienen una reacción cruzada con los anticuerpos que se generan en la hepatitis C. Ojo, ¿por qué? Un test rápido positivo, yo tengo que atender, tengo que confirmar, ¿entiendes? No andar ya y decirle al paciente, mira, te salió positivo. Pero vamos a mandarle para hacer Western Blot. Aparece un resultado negativo. El problema está, ¿verdad?, es en el golpe psicológico que le dimos al paciente. Bueno, hoy en día, ¿verdad?, los pacientes portadores del virus de la inmunodeficiencia humana, con el tratamiento que se presenta hoy en día, viven muy bien. Pero aún, ¿verdad?, queda ese golpe psicológico, ¿sí?, en este paciente. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. O en otras palabras, lo que sale de mi boca me puede condenar. Ustedes llegaron a... Seguramente que vieron en algún momento en los noticieros en donde el periodista le pregunta al médico de cuál es el diagnóstico de este paciente, cómo está este paciente. Ah, es de diagnóstico reservado. ¿Verdad que sí? ¿Por qué se expresa de esta forma el médico? Porque no quiere aventurarse a dar un diagnóstico que todavía no está muy bien seguro. Entonces, esa palabra reservado es lo que a mí me salva. ¿Está bien? O otro, por ejemplo, ya que estamos en micro, a decir que ya es un caso de gonorrea. El paciente padece gonorrea. Eso ya vos estarías confirmando. Pero recuerden que el profesor le enseñó a ustedes que hay la gonorrea gonocóxica y la gonorrea no gonocóxica. ¿Se recuerdan? La gonocóxica que era por los gonococos, que era transmisión sexual. La no gonocóxica, doctores. La no gonocóxica por un ureaplasma urealyticum, que es una bacteria que no tiene una pared celular. Es una bacteria que aparece, bueno, está todavía en discusión, ¿verdad? También. Pero que aparece también en la como microbiota. No saben todavía si va a ser, si es un colonizador o si es una microbiota. Entonces, cuando decimos que forma parte de la microbiota, posiblemente la mayoría de nosotros tenemos esta bacteria. Y si vos le decís que es una gonorrea, vos le estás diciendo, ¿verdad?, que hubo una transmisión sexual, anda que es una persona con pareja. Entonces, probablemente, esa palabra probablemente te salva también. O no problema con la pareja, sino el problema con el médico. Porque vos ya te estás aventurando y le estás dando un diagnóstico sin tener una certeza todavía. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta acá? ¿Sí? En los casos de los pacientes con una
serología negativa para hepatitis C y posiblemente se sospecha que sea una hepatitis C, lo que yo puedo hacer es una PCR transcriptasa inversa o reversa. Recuerde que la transcriptasa inversa es la síntesis de ADN a partir de ¿qué? De ARN. En biología molecular, ¿cómo nosotros trabajamos los bioquímicos? Nosotros tenemos una máquina. Esa máquina es como si fuese una biblioteca para nosotros. Esa máquina continuamente se anda actualizando. Al tener esa máquina y hacer o aplicar los métodos de biología molecular, al tener un resultado, lo que se hace es una comparación. ¿Una comparación con quién? Con el genoma que conseguí, que aislé, con la biblioteca. ¿Está bien? En este caso, por ejemplo, ¿verdad? Yo voy a tener ¿sí? Un caso positivo de hepatitis C. Tratamiento. Tratamiento de hepatitis C. Bueno, según no mal recuerdo, ustedes me van a confirmar. Sí, en el caso de Brasil hay un antiviral que se puede usar para la hepatitis C. Sí, ese tipo de antiviral, no recuerdo si acá también, ¿verdad? Ya se usa. Pero hay un antiviral que posiblemente, ¿verdad? Puede inhibir la replicación de estos tipos de virus. No me viene nomás todavía a la cabeza. Realmente no recuerdo. Si yo me decís que ese, bueno, todo bien, pero no recuerdo. Pero hay un antiviral para la hepatitis C. Pero no es algo tan efectivo así todavía. ¿Está bien? Tratamiento. Sí, vas a pedir una PCR transcriptasa inversa para detectar el genoma del virus. Se confirma es un caso de hepatitis C. ¿Está bien? Tratamiento. En el caso de tratamiento se puede usar un interferón alfa o interferón pegilado, en donde es tratado con polietilenglicol con el fin de ampliar su vida biológica. Solo que en este caso, el tratamiento con interferón alfa, el paciente va presentando síntomas y signos más agudos. Porque además de inhibir la replicación viral, lo que puede suceder también es lo siguiente, es que van desencadenando la activación de otras cascadas de señalización. Entonces tu paciente va a presentar, vamos a decirle, mucha fiebre, mucho dolor, o sea, tiene sus ventajas y sus desventajas. O sea, hablamos de riesgos y beneficios. Beneficios, posiblemente inhibición de la replicación. Riesgos, hablamos de sintomatología más aflorada. ¿Está bien? Bueno, esta parte, gente, yo ya le voy a dejar a ustedes, sí, que ustedes hagan la comparación cada uno, ¿está bien? Es la misma, similar, habla un poquito diferente la parte de historia, pero todo lo que es la D, todo lo que es la E, todo lo que es la G, sí, hagan una tabla de comparación, ¿está bien? Pero van a ver que son muy similares. La diferencia está en el tipo de genoma, ¿está bien? ¿Está todo bien hasta acá? ¿Sí? Bueno. Que herpes virus. Eso yo le pasé ya en el grupo de delegado. Sí, ese fue la semana pasada. Cafecito, ¿por qué? Si está muy temprano. Bueno, está bien. Vayan, 20 minutos.